A continuación vamos a debatir la segunda comparecencia de los autores señores García de Blanco y Sembelez, y tiene la palabra el director general. Muchísimas gracias, señor presidente. Señorías, quiero empezar esta comparecencia recordando que hoy se cumple un mes del accidente laboral por intoxicación de gas en la mina del Pozo Emilio del Valle, exactamente un mes, donde hubo fallecidos y concretamente donde la desgracia se ha cebado pues en un número importante de familias, y por lo tanto yo quiero expresar desde aquí mi sentido pésame, la primera vez que comparezco en el Senado justo al mes de producirse estos hechos, a todas las familias, mi apoyo y solidaridad, como no puede ser de otra forma. Y permítanme que, ya que nos encontramos en la Comisión de Interior del Senado, pueda referirme personalizadamente a cada uno de estos fallecidos, a don Orlando González Fernández, a don Roberto Álvarez García, a don Manuel Antón Moure Fernández, a don José Luis Arias Gutiérrez, a don Juan Carlos Pérez Fernández y a don José Antonio Blanco Barrio, además de los heridos que había Santiago Laje Díaz, don Amancio Viñallo Álvarez, don Roberto Julio Crespo González, don Javier Cabello Carrera, a los que todos deseamos su más pronta recuperación. Alguno de ellos, familiar de guardias civiles. Señorías, comprendo perfectamente, y yo creo que no hay nadie con sensibilidad política que no entienda, la manifestación, la reivindicación, la reclamación de lo que se consideran justos derechos de los trabajadores. Yo, por mi profesión, inspector de una multinacional dedicada a la construcción naval en la ciudad de Ferrol, donde los conflictos con el sector naval hacen que no haya prácticamente carga de trabajo en nuestros astilleros, como en otras zonas de España, manifestaciones en las que yo he participado en algunas ocasiones. Son manifestaciones reivindicativas que indispensablemente merecen todo el respaldo y solidaridad de quienes tenemos la obligación de representar a los ciudadanos, pertenezcamos al partido político que pertenezcamos. Y por lo tanto entiendo y comprendo la situación que se produce tanto en Asturias como en León, como en mi tierra natal, y desde luego nada que decir. El problema se presenta cuando personas que lo que buscan es realizar acciones violentas se entremezclan dentro de esos manifestantes pacíficos que pretenden realizar sus manifestaciones y sus reivindicaciones de forma normal, pues realizan tipos de actos violentos y vandálicos y al final producen lo que en modo alguno ningún tipo de gobierno pretende, que es la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y tanto los manifestantes como los violentos, como los ciudadanos de a pie, tienen que saber que cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que intervenir, muy a su pesar, es para restablecer el orden público. De lo contrario, estaríamos ante una debilidad del Estado de Derecho que no garantizaría ni el derecho de manifestación, ni siquiera podría restablecer el orden público, no solo de aquellos que se están pasando, sino de aquellos que quieren vivir en paz y libremente y no se suman a ese tipo de manifestaciones. Evidentemente, los hechos a los que nos referimos han sucedido ya hace mucho tiempo, 1 año y medio, y probablemente yo les planteo, por respeto a quienes desgraciadamente han perdido la vida hace hoy un mes, por respeto, sin duda, a quienes han sufrido heridas graves y a sus familias, y teniendo en cuenta que se ha firmado un acuerdo entre sindicatos, entre patronal, el Gobierno, para llegar a un acuerdo, yo tengo aquí todos los datos de todo lo que pasó en aquella confrontación, de todo lo que pasó durante aquellos días, en los meses de verano, en mayo, en junio de aquel año, del año 2012. Pero realmente es revivir unos acontecimientos lamentables, totalmente lamentables, en los que no le quepa la menor duda que el primer interesado en que no se produzca ninguna intervención policial
es el propio cuerpo de seguridad, que al fin y al cabo son personas que viven en esas comunidades autónomas, que tienen familiares entre los manifestantes y que no tienen ningún interés en realizar ninguna carga ni en realizar ningún tipo de acción que obligue a la recuperación del orden público y que desde luego tienen la obligación, porque eso es lo que se exigiría desde aquí y desde la ciudadanía, de eliminar barricadas, de liberar las vías de circulación, de liberar las redes y las vías de ferrocarril y restablecer la normalidad de la vida ciudadana. Podemos entrar, si ustedes lo quieren, en el fondo absolutamente de todo. No es mi pretensión, ni creo que sea, desgraciadamente, por el día en que esto se produce, ni haber tenido hace un mes una catástrofe, una desgracia de estas características, entrar en profundidad en todo eso. Yo, en esta primera intervención, señor presidente, me quedo aquí. Es decir, allí lo que hubo fueron unos actos, unos manifestantes que reivindicaban su legítimo derecho a un puesto de trabajo, que reivindicaban acciones políticas para conseguir el mantenimiento de sus puestos de trabajo, manifestaciones como las que se producen en tantos puntos de España, que cuando llegan y se introducen elementos violentos que lo que pretenden es causar mayores malos a los bienes y males a los bienes de las personas, como son los cortes de vías públicas, los cortes de vías de ferrocarril, los ataques con elementos más allá de lo razonable a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que lo que se trata es de restablecer el orden público, pues nos encontramos en una situación en la que todos sabemos que desde luego no puede haber otra finalización que la de que los cuerpos y fuerzas de seguridad recompongan la situación y sean capaces de que la normalidad vuelva a las calles. Datos, fotografías, intervenciones, yo lo tengo aquí todo. Estoy dispuesto a darlos, pero desde luego no creo que sea ni el día, ni muchísimo menos, después del tiempo pasado, y lo lamento mucho, el que volvamos a reabrir un tema que afortunadamente hoy está completamente pacificado. Desde luego, si ustedes no lo entienden así, si ustedes no entienden y no están de acuerdo conmigo, lo respeto absolutamente, pero no creo que sea el momento. Yo les doy si quieren, les doy toda la información que yo tengo por escrito. Pues, en fin, yo no creo que sea el momento de reabrir y de ponernos a hablar de por qué se intervino en aquel momento, de cuáles fueron los detenidos que hubo, de cuáles fueron las acciones que se hicieron, ni de cómo, si ustedes quieren, se pueden poner las fotografías de cuáles fueron realmente las acciones que se llevaron a cabo por elementos violentos que se introdujeron en una manifestación reivindicativa laboral y que al final pues terminó en todos los hechos que ya todos ustedes conocen. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, director general. Tiene la palabra los solicitantes de la comparecencia. Me dicen que lo va a hacer el señor García de Blanco. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días. En primer lugar, señor director general de la Guardia Civil, le agradezco el recuerdo a los fallecidos en el